أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos. Nos encontramos una vez más, alhamdulillah, en nuestra reunión de exégesis coránica, de tafsir del Sagrado Corán, y estamos viendo la Suratul Fajr, la sura de la aurora. Y habíamos llegado a la ley número 20. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Estos que aman los bienes de una forma, con una, digamos, con un amor, una pasión ya exagerada, ¿no? Y habíamos hablado de aquellos que aman el dunya y que fallan en este mundo. Digamos, la persona que no tiene fe y en este mundo va a fallar. Dice, falla en 4 cosas. La primera es en el trato con los huérfanos, habíamos dicho. La segunda es, también fallan en alimentar a los necesitados, o bueno, hacerse cargo, ¿no?, de las necesidades que tienen los pobres. No solamente es el tema del alimento, alimentación, medicamentos, etcétera. Ellos no dan importancia. El consumo de la herencia, ¿sí? También habíamos visto que fallan en esto. Sobre todo en la herencia que es de los huérfanos o de las viudas, y también el atesorar ganancias, atesorar riquezas sin límites, atesorar riquezas sin límites. Y bueno, las personas que son creyentes, que son, digamos, espiritualmente fuertes, no caen en esos deseos que, como habíamos dicho también, fíjense, estos 4, digamos, estas 4 pruebas, son 4 pruebas que tienen que ver con lo económico. Y bueno, el ser humano, cuando sigue su ego y está apegado al mundo material, siempre fallan estas cosas que tienen que ver con el rizq, con el sustento de los demás, con el cuidado del amane, de lo que es un depósito de confianza que le dan, o una responsabilidad que tienen como persona o como sociedad en cuanto a los pobres, en cuanto al yatim, al huérfano, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Una vez que llegó acá y puso todos estos ejemplos digamos, estas pruebas de Dios que algunos no pueden pasar por su falta de fe, dice, Kalla idha dukkatil ardu dakkan dakkan. Fíjense esta ley que dice, no, dice, cuando la tierra sea triturada, podemos decir, dakkan dakkan, hace un hincapié, hace un énfasis, a ver, reducida a polvo fino, como dice la traducción de Cortés. Muy bien. Dakkan dakkan, dak significa algo que está llano, ¿sí?, que está pelado, así como un suelo liso. Y hace un hincapié, dice dakkan dakkan, 2 veces. Generalmente el Corán, cuando nos repite así palabras, vamos a ver más adelante, saffan saffan, dakkan dakkan, es para hacer un énfasis. Y aquí lo que está diciendo el Sagrado Corán está hablando directamente de cuando llegue el día del juicio, cuando la tierra desaparezca. Entonces, el ser humano a veces va detrás de lo material, va detrás de las propiedades, de acumular riquezas, de acumular, no sé, automóviles, todo lo que pueda hacer, digamos, en este mundo, todo lo que pueda atesorar de este mundo, todo lo que pueda tomar de este mundo. Trata de tomarlo la persona que no tiene una guía, la persona que realmente ha perdido el rumbo, que no desea a Dios, solamente desea el dunya, desea lo material. Entonces, fíjense el Corán cómo concluye, ¿no?, con este tema diciendo que no, dice, vamos así, referencia a un suceso que vendrá futuro, cuando la tierra sea, digamos, quede pelada, quede llana completamente. Es decir, que quede liso todo, no quede nada. De todo eso que ustedes querían atesorar, incluso de las montañas y de aquello que miraban y veían, también está eso. Muchas personas a veces distraen su atención al dunya
porque dentro del mundo material también tenemos cosas que nos llaman la atención para adorar a Dios, por ejemplo, la naturaleza. ¿Y cuánta gente hay que a veces, en vez de valorar la naturaleza, la descuida el medio ambiente, para atesorar más riquezas y dinero, ¿no? Algunas naciones, algunos empresarios que a veces atentan contra el medio ambiente. Y otros que no, otros que también están siempre soñando con viajar para conocer distintos paisajes, pero a veces descuidan los viajes importantes que tiene que hacer el creyente, como por ejemplo ir a la Meca, a Medina. Entonces, todo eso que uno ve de este mundo y todo lo que uno trató de atesorar, Dios en un día, en un segundo, lo va a dejar dakkan, dakkan, reducido al polvo, como dice allí. En realidad, la palabra dak significa algo que está liso, ¿sí? Que está lisito, o sea, no queda nada. Va a barrer con todo. Todo aquello que podemos ver en el horizonte, no va a quedar nada cuando la tierra sea destruida. Muy bien. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Y entonces venga tu Señor con los ángeles en fila. Entonces los ángeles vendrán en fila para que se establezca el Yawm al-Qiyamah, para que se establezca el día del juicio, y entonces por la cantidad de los ángeles que va a venir, dice aquí, hace un hincapié, dice Safan, Safa. El Saf es la fila, ¿sí? Entonces, esto significa, este énfasis que hace, en que los ángeles van a ir viniendo y viniendo y viniendo y viniendo, y vamos a ver filas y filas, como un desfile grande de ángeles que se van a presentar. Y dice, وَجَاءَ رَبُّكَ. Ya, el verbo ya es el verbo venir, cuando venga, ¿sí? Tu Señor. ¿Qué significa cuando venga tu Señor? Dios está en todas partes, no es que va a, digamos, de alguna forma personificarse, no, sino cuando venga el juicio de tu Señor. En ese sentido, cuando venga la orden divina para ser juzgadas las almas, las personas, y entonces todos debamos acudir también a este juicio. Entonces, no va a quedar dudas, según una narración del Imam Rida alayhi salam, dice que la gente va a poder observar a Dios, o sea, va a poder ser capaz, no es que van a observar a Dios en un lugar especial, sino que van a poder ser capaz de comprender 100%, sin ningún tipo de duda, la presencia de Dios y el señorío de Dios en el Yawm al-Qiyamah. Entonces, en ese día la gente, digamos ya, no va a intentar escapar a la orden de Dios. Ya es como que la persona está entregada como un cordero que va a escuchar y va también a relatar su vida. No obstante, Allah subhanahu wa ta'ala ha tomado testigos en este mundo. Los miembros de nuestro propio cuerpo, las paredes de las propias habitaciones, casas o lugares que habitamos, o en donde hacemos los pecados, o donde hacemos las súplicas también, ojo, donde hacemos, digamos, los actos de bien. Y los ángeles, que Dios pone como nobles escribas para tomar el cómputo de todo lo que hacemos. ¿Y eso por qué? Justamente porque el ser humano en ese momento, viendo toda la realidad, comprendiendo que está Dios, que estamos en la presencia de Dios, que muchas veces en el dunya nos olvidamos, el ser humano así todo va a tratar de desmentir aquello que realizó con sus propias manos, con su propio cuerpo, digamos, o con su propia mente también, y que llevó a cabo a través de una acción, ¿sí? ¿Y qué sucederá en este momento? Bueno, Dios también en el Sagrado Corán nos dice que tanto
nuestro cuerpo va a dar testimonio, los ángeles van a dar testimonio, el libro donde están anotados los actos van a dar testimonio, y todo eso es para que sea una prueba contra el ser humano, no para ser un recuerdo para Dios de aquello que hemos hecho y que Dios pudo olvidar. No, Dios no necesita estas cosas, es el ser humano mismo el que va a negar las cosas y van a venir los testigos a decir lo que hizo el ser. Muy bien, entonces empieza a hablar de el infierno. La próxima aleya está bien, que dice: en ese día se traerá la jejena. La jejena es el Jahannam. Cuando dicen jejena en español, está hablando del infierno. El infierno en ese día va a ser acercado. ¿Sí? Ese día el hombre se acordará, pero ¿de qué le va a servir el recuerdo? O como dice allí, ¿de qué le servirá entonces la amonestación? El zikr también, la amonestación, el recuerdo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que vendrá el infierno? Bueno, hay dos opiniones. Una de las opiniones, porque hay una parte en el Sagrado Corán que también dice que se traerá el paraíso. Entonces, hay una opinión que esto es metafórico y que, bueno, en realidad es el ser humano que va a ver la imagen del paraíso, o en este caso, en estas aleyas del infierno, o que va a ser consciente, digamos, y que por esa conciencia es como que se aproxima la idea de lo que es el infierno. Pero lo más correcto, lo más acertado según los exégetas, es que no, es que hay que tomarlo en forma literal. Esta aleya hay que tomarla en forma literal. Hay narraciones que dicen por qué. Que el infierno y el paraíso también pueden moverse, pueden cambiar su lugar, su ubicación. Entonces, acá tenemos un hadiz que cuenta así. Dicen que el profeta, alayhi salatu wassalam ala alih, cuando le revelaron esta ley, dice que se le transformó el rostro. Dice que se puso pálido el profeta. Entonces algunos compañeros dice que estaban muy tristes y fueron a ver al imam Ali alayhi salam. Y le comentaron lo que pasó. Entonces el imam Ali alayhi salam fue a verlo al profeta y le dijo: ya Rasulullah, oh mensajero de Dios, tú eres como mi padre y como mi madre. ¿Qué es lo que te está pasando? Y el profeta respondió: vino hacia mí Jibril, el ángel Gabriel, y me reveló, dice, esta ley, que ese día el infierno será acercado. Entonces, dice, pregunté, dice, ¿cómo puede ser que el infierno se acerque? Y el profeta dijo de esta forma, dijo, sí, 70.000 ángeles lo van a arrastrar con 70.000 cuerdas. El infierno estará en rebelión y si lo dejaran, quemaría todo lo que hay. Me detendré frente a él y él me hablará y dirá: Muhammad, nada me vincula a ti, pues Dios me ha vedado tu carne. Es decir, el infierno tiene prohibido destruir al profeta o llegar a la carne del profeta o a la persona del profeta. Entonces dice, ese día todos pensarán en cada uno de sí. En cambio, el profeta del Islam va a hacer una súplica y va a decir: mi Señor, ummati umma, por mi comunidad, por mi comunidad. Dice que entonces el káfir, el incrédulo, va a ver
que el profeta va a estar pidiendo por su umma. Dice, y esto lo va a conmover al incrédulo. Entonces, claro, el incrédulo en ese momento va a comprender que ya no puede retornar, ya no puede volver, ya no puede aceptar el mensaje del profeta. Va a conmoverse, ¿por qué? Porque en ese momento en el que cada uno se va a estar ocupando de sí mismo y va a estar desesperado por el destino de sí mismo, el profeta del Islam, frente al mismo infierno, lo que va a pedir es por su umma, por su comunidad. Muy importante. Y bueno, imaginemos los incrédulos viendo la escena y viendo cómo el profeta pide para los demás y lamentándose por no haber seguido al profeta en esta vida. Entonces dice que el hombre va a arrepentirse en ese momento, pero ya la puerta del arrepentimiento está cerrada, de la aceptación del arrepentimiento. Entonces viene lo que continúa de la ley, que dice que va a decir, dice, a ver si lo tengo acá, يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Fíjense, va a decir el incrédulo, ya laitani, pobrecito de mí, ¿por qué no hice tal? ¿Por qué no lo hice esto? Ojalá hubiera practicado el bien en esta vida. ¿Por qué no hice el bien? Como dice allí, ojalá hubiera enviado por delante para mi vida. Bueno, ahí parece medio raro como está. En realidad dice, ¿por qué? Claro, ¿por qué no adelanté? Bueno, de una forma, quiere decir haber hecho el bien, ¿sí? ¿Por qué no hice el bien? ¿Por qué no practiqué el bien en mi vida? Entonces, acá, esto tenemos que analizarlo bien. Primero que dice, le hayati, para mi vida. ¿A qué vida se refiere? ¿A la vida pasada o a la vida futura? ¿A la vida que pasó en el dunya o a la vida pasada? Bueno, en realidad hay una comprensión en ese momento del ser humano de cuál es la vida real y que haber desaprovechado esta vida es lo que termina perjudicando la otra vida. Entonces, como dice el Sagrado Corán, la otra vida es la vida real, la más duradera, la que, digamos, la que permanece. Y nosotros tenemos una vida en este mundo que si la aprovechamos bien, vamos a tener una muy buena vida en la eternidad. Pero en ese momento ya no nos vamos a poder arrepentir, ya no podemos volver atrás. Debemos imaginar ese momento, estar en ese momento ahora mismo. Si nosotros ahora, en este mismo momento, se nos presenta la situación de estar frente al infierno y que nuestros actos no han sido suficientes para cubrir nuestros actos de maldad y para poder compensar en la balanza de entrar en el paraíso. Y ya no podemos arrepentir, ya no podemos hacer más nada. Sin embargo, tenemos la suerte todavía de estar en el dunya. Por eso, este es el momento, y por eso el Corán habla de esta manera tan fuerte del infierno. Y habla y nombra el infierno. Y nos hace conocer cómo es el infierno. No para asustarnos, porque a veces pasa esto, a la gente no le gusta escuchar mucho del infierno, porque dicen como que nos asustan, pero no es la cuestión asustarse simplemente, es reflexionar en que ese día es real, ese día va a llegar. Pero mientras que nosotros estemos en esta vida, nosotros podemos adelantarnos, nosotros podemos corregirnos, nosotros podemos obrar el bien, hacer el bien.
no tomar esta vida como un juego, como una distracción, sino como escalones hacia el paraíso. Pero tenemos que dar pasos firmes, ¿no? Si no podemos caer. Muy bien. Pero ¿qué dice el Corán? Dice, فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Ese día no va a haber otro que castigue como él. Nadie va a castigar como Dios. Así como Dios es el clementísimo, el misericordiosísimo, el Rahman, el Rahim, el Ghafur, el perdonador, el que perdona todos los pecados, también es el castigador. ¿Y a quién castiga Dios? A los grandes opresores, a los que no se arrepienten, a los que se engrandecen, se glorian, a las personas que toman los derechos de los demás, a las personas que injurian a los demás, a las personas que conspiran contra la realidad y contra el Islam, a las personas que en este mundo sienten odio por los creyentes, sienten odio por el profeta, por los imames, se enfrentan a ellos, se enfrentaron a los profetas, los mataron a los profetas. Para obtener sus ganancias en este mundo no dudan en perjudicar a los demás, no dudan en oprimir a los pueblos, en ocuparlos. Entonces, para ellos, así como Dios es clementísimo y mejor y más clemente y misericordioso que Dios no hay, de la misma forma también ese día no va a haber quien castigue como Dios. Y el infierno es una realidad. Y continúa y dice en la próxima ley ya, a ver que no llego a ver, vamos a leerla de acá del Corán directamente. Usa el celular y no llega allí. ولا يوثق وثاقه أحد. Muy bien. Entonces, nadie va a atar o encadenar. Bueno, lo mismo que la ley anterior, el castigo, un castigo que no va a tener precedente. Imaginemos que, así como cuando hablamos de la misericordia de Dios, nos cuesta imaginar a Dios tan misericordioso, tan bueno castigando. Y hay gente que no acepta, dice, no, Dios es misericordiosísimo, no castiga, no hay castigo. El castigo de Dios es un invento, no. El Corán habla claramente. Cuando nosotros vemos esas criaturas que son masacradas, que son violadas, cuando nosotros vemos el pueblo palestino, cómo sufre y cómo es castigado y cómo se violan todos sus derechos, cómo derrumban sus casas, cómo se persigue a los musulmanes en algunas regiones, por ejemplo, de China, cómo se masacró a los musulmanes en la época de la Santa Inquisición, y a otros, a los cristianos también han sufrido matanzas. Entonces, nos nace este sentido innato de la justicia que tenemos en nuestro corazón, de que deben ser castigados severamente las personas que han llevado a cabo estos crímenes. Por lo tanto, así como podemos entender al Dios misericordiosísimo, también tenemos que entender a Dios castigador y Dios que hace justicia por el oprimido. Entonces llegamos a una parte muy linda que dice: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي
Wadkhuli Jannah. Cambia completamente ahora el mensaje. Ya directamente se encarga de hablar de otro grupo de personas que son los que están en el camino del bien y habla de un alma sosegada. Entonces, después de hablar de estos castigos tan horrendos que van a sufrir los incrédulos, llegamos a lo que van a vivir las almas sosegadas. Las almas que, así como han estado satisfechas, complacidas de Dios en este mundo con el que les han dado, y como Dios también está satisfecho y complacido de ellos, Dios hace entrar a estas almas complacidas y satisfechas en el paraíso. Es muy linda esta parte, es hermosa esta parte realmente, porque entonces nos da esa esperanza de que aquel que ha llegado al yaqín, digamos, la certeza, aquel que ha sacrificado su vida por Dios, aquel que no vivió distraído de su creador, aquel que en esta vida no solamente conocía a Dios, sino que deseaba a Dios, buscaba a Dios, quería estar con Dios. Se apartaba de lo que lo iba a alejar de Dios, de aquello costoso, de aquello prohibido, que abandonaba los deseos de su ego. A la noche se despertaba, hacía la ablución con el frío y rezaba, hacía Salat al-Fajr, hacía Salat al-Layl, hablaba con Dios a su soledad, dejaba todo lo que quería en ese momento. Fíjense el creyente cómo está en la cama, durmiendo, si es invierno está ahí bien tapado, tranquilito, pero llega la medianoche, llega la mitad de la noche, el corazón de la noche y deja todo, esa comodidad, la comodidad del cuerpo, la comodidad de los nafes, del ego, y va en busca de Dios. O aquellas personas que pueden ganar mucho dinero, dudoso, pero no prefieren ganar menos, pero que sea lícito. O esas mujeres que, por ejemplo, viven en una sociedad que no es islámica y sin embargo deciden obedecer a Dios y vestir la vestimenta islámica, a pesar de que a veces las pueden tirar o pueden decir, ah, qué calor, o le hacen comentarios, o como estos días tan calurosos. Digamos, cada uno hace su yihad, cada uno hace su esfuerzo en este mundo, y todo ese esfuerzo Dios lo ve, todo ese esfuerzo Dios lo premia. Entonces, nosotros tenemos que tener la certeza de que en ese día todo ese esfuerzo que Dios valora va a ser premiado. Por eso estas leyes tan hermosas que hablan de cómo Dios le albricia a este alma sosegada que vuelva hacia su Señor, que esté complacida, que esté, digamos, satisfecha, que entre al paraíso. La promesa de Dios es una realidad. Y el amante de Dios ni siquiera está detrás de este momento, ni siquiera está detrás del Jannah, del paraíso. Está detrás del liqa'ullah, está detrás del encuentro con Dios, que es aún más profundo. Es mucho más profundo el liqa'ullah, el encuentro de Dios o con Dios, que el mismo paraíso con sus ríos, y con sus jardines, y con sus palacios, y con sus huríes. Al verdadero amante de Dios no le interesa eso. Va en busca del encuentro. Por eso también utiliza este término. Irji'i ila rabbik. Vuelve, encuéntrate, retorna a tu Señor.
porque eso es lo que buscaba ese alma, sosegado. Entonces, hay una albricia al paraíso para este tipo de personas que amaban a Dios, que dejaban todo en este mundo por y para Dios. Aquí, bueno, nafs es el alma humana, obviamente, y cuando dice mutmainna, dice esta tranquilidad, este sosiego, se tiene que ver con la fe que tenía en este mundo. Entonces, cuando dice de esta forma, ya nafsul mutmainna, se refiere a esto, se refiere a que el hombre o el ser humano que recordaba a Dios, el ser humano, como dijimos, vivía por y para Dios, entonces va a tener un sosiego, y ese sosiego es a causa de su fe y de su comportamiento. ¿Qué significa un alma sosegada entonces? Bueno, es un alma que está tranquila porque eligió bien acá. Está tranquila porque eligió y se siente segura del camino en el que está. El creyente, pase lo que pase, cuando está con Dios, no hay nada que lo pueda quebrar, no hay nada que lo pueda, digamos, hacerse poner de rodillas, solamente para Dios. La persona cuando tiene una fe firme puede tener un montón de problemas, puede pasar cualquier cosa. La persona va a mantenerse firme en su fe. Sí, va a sufrir, va a pasar la molestia, va a llorar, es normal, pero no va a perder nunca la fe ni su contacto con Dios. La expresión aquí que dice radía, satisfecha, dice es que Dios va a colmar al hombre de su misericordia, de sus premios en el otro mundo, de una forma que siempre va a estar el alma satisfecha, digamos, no va a sentir ningún tipo de vacío. Esto es muy importante para cada persona cuando entra al paraíso. A veces preguntan sobre los niveles del paraíso, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se va a sentir la persona que está en un nivel más bajo en el paraíso? ¿Acaso se va a sentir mal porque el otro tiene más? ¿O porque no puede acceder a otro nivel del paraíso? En realidad, todas las almas van a estar satisfechas con lo que les toca. Lo que les toca es lo que los satisface, ¿sí? Es como, por ejemplo, un estómago de una persona que come poco y una que come mucho. La persona que come poco, con poca comida se está satisfecha. La persona que come mucho va a necesitar más comida para estar satisfecho. A la persona que se le da más en el otro mundo, no es que porque no se satisface con poco, ¿no? Lo que quiero decir es esto: la persona que es merecedor de más cosas, lo que va a recibir, ya está, la persona está satisfecha. Y el que recibe menos, lo que recibe está satisfecho. Es algo también que tenemos que conocer. Muy bien. Aquí hay una interpretación de que estas aleyas últimas en particular, dice que fueron reveladas, bueno, como la sura en la Meca, y dicen que fueron reveladas haciendo alusión a Hamza, el tío del profeta, alayhi salam, quien fue martirizado en Uhud, que fue mandado a asesinar por Hind, la esposa de Abu Sufyan, y que él era el señor de los mártires, Sayyid al-Shuhada, hasta el martirio del Imam al-Hussein,
Entonces lo mató este hombre Washi, que era un esclavo, que había recibido una suma de dinero muy importante para asesinarlo, en venganza por él, bueno, asesinó a Umayya y a otros de Banu Umayya justamente. Pero, bueno, después la versión más fuerte es que estas aleyas también hablan del Imam al-Hussein, alayhi salam. Lo más fuerte es eso, es que hacen alusión al Imam al-Hussein. Puede ser también que sea para los dos, digamos, no hay ningún problema, porque ambos tienen una categoría ya derramado su sangre en el camino de Dios, pero bueno, hay algunos hadices que son más profundos en la interpretación de que estas aleyas hablan del Imam al-Hussein alayhi salam, y sumado a la primera parte de la sura. Y aquí tenemos un dicho del Imam Sadiq alayhi salam que dice, dijo el Imam Sadiq, en respuesta a si acaso era posible que una persona creyente estuviera disconforme al momento de abandonar este mundo, dice, no, juro por Dios que cuando el ángel de la muerte se dispone a quitarle el alma al creyente, le dice, oh amigo de Dios, no te enfades. Juro por quien designó a Muhammad profeta, que seré contigo más afectuoso que un padre. Abre los ojos y observa. Y cuando lo haga, verá al profeta Muhammad, verá a Amir al-Mu'minin, a Fátima alayhi salam, al Imam Hassan, al Imam al-Hussein, con ellos dos y a la paz, alayhi salam, al resto de los imames, y este ángel le dirá, mira, ellos son tus amigos. Y entonces una voz dirá estas palabras. Dirá, oh alma sosegada, porque has creído en Muhammad y en su familia, entonces retorna satisfecha y complacida y entra pues en el número de mis siervos y entra en el paraíso, y no habrá una voz más bella, dice, que habrán escuchado anteriormente, como esta voz que les hablará en el momento en el que se retire el alma de la persona que creyó. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para este momento, prepararnos para el momento de la muerte, reflexionar sobre el momento de la muerte, reflexionar sobre lo corta que es esta vida al lado de la eternidad, y que si realmente queremos un lugar junto a Ahlul Bayt, junto al profeta del Islam, junto a los shuhadá, a los mártires y a los siervos justos de Allah, en esta vida es donde tenemos que accionar, digamos, en esta vida es donde tenemos que trabajar más fuerte, y ese trabajo implica una relación directa con Dios, una relación con los demás, las demás personas, una relación con el medio ambiente, una relación con todo lo que nos rodea. Por eso cada acto que nosotros hacemos también dentro de la legislación islámica entra en una categoría, porque nuestro cuerpo es la vía para hacer las acciones que nos van a conducir o al paraíso o al infierno. Entonces, nuestra relación con este mundo, con el dunya, con el mundo material, tiene que ser esa. Nuestro alma debe dominar los deseos para poder hacer buenas acciones y ganarnos un lugar en el paraíso, inshallah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hemos culminado con la sura de Fajr, así que, inshallah, el día martes, si Dios quiere, inshallah, vamos a estar comenzando con la sura Al-Ghashiyah, inshallah, que también tiene muchas enseñanzas y reflexiones sobre el otro mundo, si Dios